Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales de bachillerato por madurez. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a empezar. Vamos con el tercer tema de 10º año, que es la dinámica de la población. Entonces, vamos con la primera pregunta de esta etapa. Recuerden que ustedes pueden practicar este examen desde esta habitación en socratic.com. En relación con la dinámica de la población y los patrones espaciales, uno de los factores que explica el crecimiento demográfico a nivel mundial obedece a que las tasas de fecundidad se han contraído, generando que el tamaño de los núcleos familiares se haya reducido. ¿Ok? Sí, puede ser, es correcto. Las tasas de fecundidad a nivel mundial han disminuido. Las personas migran de la ciudad hacia el campo por motivos del desabastecimiento de agua y de fuentes de empleo. Sucede al contrario, que migran del campo hacia la ciudad en búsqueda de fuentes de empleo. Los grandes avances del conocimiento científico en la agricultura, en la industria y la medicina han repercutido significativamente el control de enfermedades y la reducción de la mortalidad. Sí, también esto es correcto. Y explica más el funcionamiento del crecimiento demográfico a nivel mundial que la opción de la disminución de las tasas de fecundidad, porque no debería impactar tanto el crecimiento demográfico, sino más bien en lo contrario, una disminución. Históricamente, en las zonas rurales se dispone de espacios geográficos los cuales permiten la práctica y el desarrollo de actividades del sector secundario, situación que incide en la mejora de hábitos alimenticios y nutricionales. Esto no tiene nada que ver con el crecimiento demográfico necesariamente, y no es la razón a la que obedece la opción C. Entonces seleccionamos y vamos a darle enviar. Muy bien, continuamos. Dice el siguiente texto. Las proyecciones de los demógrafos para Costa Rica en 2050 establecen que la población en edades entre los 50 y 60 años será numerosa en relación con el grupo etario comprendido entre los 0 y los 10, por lo que la base de la pirámide de la población costarricense será cada vez menor. Recordemos que las pirámides poblacionales tienen una base muy amplia, pero en el caso de Costa Rica para el año 2050, la población de 50 a 60 años será muy numerosa. ¿Cuál es una de las implicaciones que tiene para la sociedad costarricense la situación descrita en el texto anterior? Ok, las campañas de vacunación implementadas por el Estado contribuyen al aumento paulatino de la tasa de natalidad. No tiene que ver con el texto ni con la afirmación. El índice de esperanza de vida experimentará una contracción, lo cual obedece a la disminución de la población más joven. No, no necesariamente es eso lo que se afirma en el texto. El mejoramiento de la atención médica y de primera necesidad tiene un aporte importante en el crecimiento de la fecundidad. Tampoco es lo que se afirma en el texto y no es correcto, no está creciendo la fecundidad. Habrá una tendencia de envejecimiento de la población, la cual va a requerir mayores cuidados y atenciones en la salud pública. Esto es correcto. Al haber más cantidad de población en ese grupo de edad de 50 a 60 años, la atención se van a requerir quizás más hospitales, más centros para cuidados de adultos, personas adultas mayores, y a eso nos indica la afirmación del texto. Entonces es correcta la opción de seleccionamos y vamos a darle enviar. Muy bien, continuamos. Dice, lea la siguiente información. Existen marcadas diferencias en las tasas de embarazo en mujeres menores de edad entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Marcadas diferencias, ¿ok? Por ejemplo, según el Banco Mundial, datos a 2016, en Suiza es de 3 y en Holanda es de 4 embarazos adolescentes, mientras en países en vías de desarrollo esta cifra se sitúa en 68 en Ghana, vean la diferencia, 69 en Bolivia y 154 en Angola. Para citar algunos ejemplos, ¿cuál es una implicación ética que se desprende de la información anterior? Ok. En los países de mayor progreso existen leyes que evitan los embarazos adolescentes, situación de la que carecen los países pobres del mundo. No, no es esa la razón principal. En los países en vías de desarrollo se presentan limitaciones para acceder a servicios de educación, salud sexual y reproductiva, lo que incide en las altas tasas de embarazo adolescente. Sí, es la posible respuesta. Vamos a continuar leyendo. En los países subdesarrollados, la implementación de la educación sexual es universal y por tal razón la incidencia de embarazos muestra mayores porcentajes en relación con los países desarrollados. Ok, en este caso no es correcta esta afirmación, sería más bien lo contrario. En los países desarrollados sí es una política de implementación universal y no tanto en los países en vías de desarrollo subdesarrollados. La diferencia de los porcentajes de embarazo adolescente entre las naciones prósperas y las que no guarda estrecha relación con la necesidad de los gobiernos de disponer de mano de obra en el futuro. Tampoco es una afirmación correcta. La afirmación correcta, la que seleccionamos, es la opción B y vamos a darle a enviar. Muy bien, continuamos. Actualmente existen países donde son permitidos los matrimonios forzados, ¿ok? Es un tema. Entre estos se pueden mencionar a Egipto, Níger, Afganistán, Bangladesh, Pakistán, Kosovo, Bolivia y Guatemala, entre otros. En relación con la práctica de los matrimonios forzados, ¿cuál es una repercusión para la sociedad actual de los matrimonios forzados?
Ok, recordemos que los matrimonios forzados son entre personas, casi siempre la mayoría hombres de tienen 30, 40, 50 años con mujeres, en este caso, chicas, niñas de 10, 12, 15 años a lo sumo, tal vez a otras edades también, pero sobre todo esas edades, y esto es una práctica común en estos países. Eso es lo que se afirma en el texto. Entonces, ¿cuál es una repercusión? Es decir, una consecuencia para la sociedad actual. ¿Reduce el número de personas que los progenitores deben alimentar? No, no es correcto. Esa es una tradición cultural, la cual debe perpetuarse a través de los tiempos. Tampoco es correcto. Permite mantener un crecimiento vegetativo equilibrado entre el número de nacimientos por año y la cantidad de decesos ocurridos por cada 100.000 habitantes. Tampoco es correcto. Genera riesgo en la salud reproductiva, sí, pues muchas veces las personas menores de edad no han alcanzado la madurez física ni emocional para mantener este tipo de relaciones. Es correcto. Esta es la opción que es correcta para el tema de los matrimonios forzados. No es una práctica correcta, ni ética, ni moralmente, ni para la salud reproductiva de las personas menores de edad que se ven afectadas. Ok, seleccionamos y le damos a enviar. Continuamos. Dice, ¿cuál número de los anteriores identifica una medida que se debe implementar en las diferentes regiones del planeta para combatir el problema de la trata de personas? Este es otro problema, la trata de personas. Entonces vamos a buscar cuál es una medida que se debe implementar para evitar ese problema. Prohibir el desplazamiento de migrantes a escala global, pero especialmente hacia las ciudades más densamente pobladas. Esto no es correcto. Además, no se puede prohibir, es una situación casi que histórica, geográficamente también y humanamente. Hay una serie de razones que hacen que esas personas migren y si no se trabajan en combatir esas razones, no van a detenerse por más leyes que se impongan, etcétera. Aprobar y ejecutar leyes blandas que permitan identificar y perseguir únicamente las organizaciones dedicadas al tráfico y remoción de órganos. En este caso, leyes blandas no sería lo correcto y tampoco es correcta la afirmación. Promover el funcionamiento de centros especializados para la identificación y la denuncia de situaciones de vulnerabilidad ante la explotación laboral o sexual. Y la cuarta dice que desarrollar campañas publicitarias en donde se enfatice la importancia que tienen las redes sociales en la prevención de los delitos asociados con esta problemática. Sí, una medida que se podría implementar para combatir la trata de personas es fomentar campañas publicitarias en donde se enfatice la importancia que tienen, que cómo se debe prevenir esta práctica. Entonces, la opción 4, número 4 es la correcta, la vamos a seleccionar y le vamos a dar enviar. Vean acá que por error se marcó la 3, pero no, es la número 4, la opción correcta para que la podamos seleccionar y afirmar eso. Ok, continuamos, la siguiente información. Dice, impulsar programas sociales de educación en derechos humanos, crear leyes que prohíban la unión de personas menores de edad, generar debates en la sociedad muy tradicionalistas o fundamentalistas que permitan concientizar a la población y provocar cambios de actitud sobre esta problemática. Okay, vamos a ver de qué estamos hablando. Que prohíban la unión de personas menores de edad, entonces estamos hablando de los matrimonios forzados. En la información anterior se proponen acciones orientadas hacia la búsqueda de soluciones relacionadas con el problema poblacional, la planificación familiar, los matrimonios forzados, parece ser, el tráfico y la trata de personas y las formas de discriminación étnica. Vean que acá crear leyes que prohíben la unión de personas menores de edad, estamos hablando de matrimonios forzados. Entonces seleccionamos y vamos a darle enviar. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Lea la siguiente información relacionada con los procesos de movilidad espacial. Un aspecto distintivo en América Latina es que su población migrante se dirige a Estados Unidos de América. Desde la década de 1980, los mexicanos representan el grupo que más emigra hacia dicha nación. Para el 2015, esta cifra alcanzó aproximadamente 25 millones de personas. Los corredores migratorios intrarregionales más destacados corresponden al de nicaragüenses y otros centroamericanos que se mueven al territorio costarricense de manera temporal o permanente. De acuerdo con lo descrito en la información anterior, ¿cuál es una razón económica que explica la migración de personas de su país natal hacia otro territorio? Estamos hablando de una razón económica. Ok, vamos a buscar. Los emigrantes envían parte de su sueldo en divisas a su país de origen, con lo que se produce un ingreso monetario para la presidencia de turno. En este caso, no es correcto para la presidencia de turno. La poca disponibilidad o ausencia de fuentes de empleo dignas en el lugar de procedencia y la búsqueda de oportunidades que mejoren sus condiciones de vida. Sí, esa es una razón económica. En sus países de origen hay poca disponibilidad de empleos o hay ausencia total de fuentes de empleo y las personas buscan ese sueño para conseguir un trabajo que les paguen un salario que si es en un país extranjero puede ser en moneda extranjera, dólares cuando es en Estados Unidos, por ejemplo, y que es
que les garantiza una mejor oportunidad a ellos y a sus familias también, que se quedan muchas veces en sus países o si no también migran con ellos. La falta de compromiso de los gobiernos en la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso gratuito a la educación y a los servicios de salud no es correcto. La ocurrencia de desastres naturales, entre estas las erupciones volcánicas, los desbordamientos de los ríos y procesos de gran intensidad que ponen en riesgo la integridad de las personas. En este caso, una razón económica es la que seleccionamos, el option B, que es la correcta. Vean que hay que tener en cuenta eso, qué tipo de razón nos están pidiendo con la afirmación del texto. Entonces, en este caso, la opción B es la correcta. Muy bien, continuamos. En relación con los flujos de movilidad espacial de migrantes a nivel internacional, están los casos de población de origen sirio, afgano e iraquí. ¿Cuál es una situación que tienen en común estos pueblos? En común los desplazamientos de refugiados en dichas poblaciones. Ok, estos tres países tienen en común que hay guerras civiles, hay invasiones de otros países. Entonces, esto es lo que tienen en común. Entonces, vamos a buscar inseguridad ciudadana producto de la inestabilidad política y el desarrollo de conflictos bélicos. Sí, eso es la opción correcta, parece ser, pero igual hay que seguir leyendo. Condiciones climáticas de selva tropical, no son desierto la mayoría de esos países. Y existencia de grandes reservas de agua con altos grados de contaminación, no es correcto. Persecuciones políticas por parte de los grupos terroristas hacia las personas con algún ligamen a las redes de trata de personas y trasiego de drogas, no es la información correcta. Afectación de la salud por la fuga de gases tóxicos y venenosos utilizados por las empresas transnacionales en el desarrollo industrial, tecnológico y agropecuario. Tampoco es correcta. Entonces, la opción correcta que tienen en común estos tres países que se afirman en el texto es la inseguridad ciudadana, la opción A. Muy bien, continuamos. Vamos con otra pregunta más. Por ejemplo, la ola de calor y sequía extrema que golpearon a Siria entre 2006 y 2011 causaron la muerte de la mayor parte del ganado y el desplazamiento de 2 millones de personas sin trabajo a las ciudades. El agua se volvió un bien escaso y difícil acceso. ¿Ok? 3 de diciembre del 84, en Bhopal, India, se dio una fuga de gas venenoso en la planta química de pesticidas de la compañía estadounidense Union Carbide, provocando la muerte por envenenamiento de 30.000 personas y la migración forzosa de otros cientos de miles ante la imposibilidad de la vida en la zona. Los ejemplos de la información anterior evidencian casos específicos de inmigrantes nativos. No es correcto. Crecimiento vegetativo tampoco es correcto. Refugiados ambientales. Vean que estamos hablando de problemas ocasionados por empresas o por la sequía. En este caso, el primero hace referencia a la sequía extrema, al cambio climático y generó un problema enorme que impactó a Siria y luego en la India, en una zona en específica que es Bhopal, se dio un problema con una empresa y estamos hablando de personas que tuvieron que ir por problemas, tuvieron que irse del país por problemas ambientales. Muy bien. Vamos, esta pregunta ya forma parte del primer tema de 11º año, por lo tanto vamos a quedar por acá. Invitarlos a suscribirse al canal. Nos estaríamos viendo en la cuarta etapa de este examen. Saludos.